sustancias químicas extrañas, a través de la formación de orina. Pero no es solamente eso lo que hace, sino que también interviene en la regulación del equilibrio del agua y de los electrolitos, y por lo tanto en la regulación de la osmolaridad. Acá recuerden siempre que la osmolaridad es la cantidad total de partículas que hay en un compartimiento, ¿sí? Y que esas partículas pueden ser iones, pueden ser moléculas, polares, no polares, y que la membrana no es permeable a todas esas sustancias, es permeable a algunas y otras no. El sodio en general se mantiene a nivel del líquido extracelular, le cuesta muchísimo ingresar a las células a no ser que tenga un mecanismo de transporte específico. Y al quedar metido en ese compartimiento se transforma en un soluto osmóticamente activo capaz de crear un gradiente para que se mueva el agua, desde donde está acumulado el sodio sí o sí se va a mover el agua. Ese movimiento de agua nos habla del equilibrio hídrico, y por lo tanto del equilibrio de los electrolitos. ¿Por qué el riñón es el encargado de esto? Porque el sodio es regulado por el riñón. Por lo tanto, al regular el sodio, y el sodio es el que dirige, por así decir, la creación de los gradientes para que se mueva el agua y los electrolitos a través de los mecanismos de transporte, el riñón está regulando todo esto. Aparte regula el equilibrio ácido-base, es decir, regula la concentración de protones que hay en sangre y en los tejidos. Regula la presión arterial, recuerden que está todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que la angiotensina es uno de los principales vasoconstrictores que tiene el organismo, por lo tanto va a regular la presión diastólica, mientras que a través de la aldosterona regula la reabsorción de sodio, a través de la antidiurética la de agua, y a través de eso interviene en la regulación del volumen minuto cardíaco. Interviene en la secreción, metabolismo y excreción de hormonas. En la gluconeogénesis, hasta hace unos años se consideraba que el órgano principalmente gluconeogénico, los órganos eran el hígado y el músculo. Actualmente se sabe que el riñón es un componente muy importante de la regulación de la glucemia, aparte del hígado y del músculo. El riñón hace gluconeogénesis en el túbulo proximal y es aproximadamente el 40% de la gluconeogénesis en ayuno. Así que es muy importante la función del riñón en ayuno e incluso en la recuperación de la glucosa cuando se reabsorbe. Fíjense que actualmente se están usando muchos tratamientos para la diabetes en la que se inhibe el SGLT2, que es el transportador del túbulo proximal que reabsorbe glucosa junto con sodio. Interviene también en el número de glóbulos rojos. Recuerden que en situaciones de hipoxia o fisiológicamente cuando viajamos en algún lugar mucho más alto que acá, donde la presión parcial de oxígeno es menor, se libera eritropoyetina de las células renales y actúa en la médula ósea regulando el número de glóbulos rojos. O sea que interviene en muchísimos lados, y cuando el riñón se altera por alguna patología y deja de funcionar, todo esto se va a alterar. Entonces, a ver. Si recordamos la estructura básica, teníamos arteriola aferente y eferente, arteriola aferente se capilariza, forma el glomérulo, sale la arteriola eferente. La arteriola eferente de los glomérulos más superficiales origina la red peritubular, que es la que va a permitir la reabsorción y secreción a nivel del túbulo proximal, y la arteriola eferente de las nefronas justamedulares origina la vasa recta, que es la que interviene en el mecanismo de contracorriente. Luego tenemos toda la parte venosa, donde también existen mecanismos de reabsorción y de secreción, pero ya del lado venoso. ¿Qué es lo que se puede lesionar en el riñón? Siempre que vamos a ver alguna patología, tenemos que ver qué está pasando en el glomérulo, a nivel de los túbulos y del intersticio. En general, túbulo e intersticio van juntos, y a nivel vascular. ¿Sí? Son los tres blancos que se pueden lesionar cuando hay una patología renal. El daño glomerular lo están viendo
en el trabajo práctico. Acá nos vamos a dedicar sobre todo al daño tubulointersticial, y el daño vascular es un capítulo muy importante. Recuerden que cualquier lesión del endotelio va a provocar alteraciones a nivel de la filtración y a nivel de la reabsorción o secreción tubular, ¿sí? De la misma manera que la hipertensión produce una glomerulopatía, los daños del endotelio por tóxicos o toxinas también van a producir alteraciones a nivel de la función renal. Entonces, empecemos con la lesión. Sí. Perdón, pero no está grabando. Ay, perdón. Perdón. A ver. O para grabar. Esta reunión está siendo grabada. Bueno, largamos a partir de la lesión tubulointersticial. Si empezamos a ver el origen o la etiología de las diferentes patologías, podemos decir que el 90% de las patologías glomerulares son de causa desconocida, ¿sí? Mientras que el 90% de las patologías intersticiales y tubulares sí son de causa conocida. La mayoría de las lesiones, cuando hablamos de túbulo intersticio, involucra a las dos cosas, al túbulo y al intersticio. En mayor o en menor medida, a alguna de estas dos estructuras. Si hablamos de mayor lesión intersticial, podemos estar hablando de una nefritis intersticial. Si hay tanto lesión tubular como intersticial, hablamos de una lesión tubulointersticial, ¿sí? También tenemos lesiones tubulares aisladas, sin necesidad de que todavía esté alterado el intersticio. Independientemente de que sea el túbulo, el intersticio o los dos, inevitablemente eso va a evolucionar a que también se dañe el glomérulo, ¿sí? Y termina o se manifiesta cualquiera de estas lesiones en una insuficiencia renal, donde fallan todas las estructuras que mantienen la función renal. Recuerden que cuando hablamos de una lesión tubular específica, la más común y la que vamos a ver en la clase es la necrosis tubular aguda, que puede ser de causa isquémica, es decir, que le esté llegando menor cantidad de sangre al riñón, o que esté disminuida la perfusión, o tóxica, ¿sí? Algún medicamento o alguna toxina o algo que esté dañando a las estructuras tubulares. Entonces, el compartimiento tubulointersticial se afecta en todas las formas de enfermedad renal, ¿sí? Hay que tener muy en cuenta el tiempo de evolución de enfermedades tanto glomerulares como vasculares. El tiempo, la gravedad, y en función de eso vamos a encontrar también que repercuten estas patologías a nivel del intersticio o de los túbulos. Y al revés, dependiendo el tiempo, la evolución y la severidad de patologías a nivel del túbulo o del intersticio, van a influir a nivel del glomérulo o de los vasos. Entonces, el daño tubular o intersticial puede ser agudo o crónico. Agudo si es de instalación brusca o crónico si es insidioso, es lento y progresivo a lo largo del tiempo. El daño agudo se asocia con enfermedades de presentación aguda, como vamos a ver en un rato, y en general se manifiesta como una insuficiencia renal aguda. Mientras que el daño crónico, en general, lo que está demostrando es cómo repercuten patologías que son irreversibles y que actúan lentamente en el riñón, alterando el túbulo y el intersticio, y finalmente los glomérulos. Por lo tanto, cuando tienen una enfermedad glomerular o una enfermedad vascular con compromiso túbulo intersticial, eso les está hablando de un mal pronóstico. Entonces, vamos a tener que existe la nefritis intersticial o túbulo intersticial, dependiendo cuál de los dos compartimentos esté más alterado. Las más comunes son las lesiones inflamatorias, ¿sí? Que atacan el túbulo y posteriormente van a atacar al intersticio.
Vamos a tener que las causas pueden ser infecciones, pueden ser reacciones a un medicamento, es muy común reacciones a antibióticos, que haya demasiada cantidad de ciertos medicamentos, o sea, demasiado aporte de determinados medicamentos durante mucho tiempo y en altas cantidades que termine provocando una nefritis intersticial. Por ejemplo, el uso excesivo de diuréticos, de analgésicos, aspirinas. Es muy común en este momento las nefritis intersticiales por exceso de ibuprofeno, por ejemplo. Hay una gran cantidad de personas que están en diálisis por una nefritis intersticial por ibuprofeno. Puede haber también como causa disminución del potasio o el aumento del calcio, trastornos autoinmunes. La enfermedad de Kawasaki es una enfermedad, es una arteritis autoinmune, y el síndrome de Sjögren también es una enfermedad autoinmune que toma múltiples estructuras, toma también las glándulas lagrimales, las glándulas salivales, las articulaciones, el riñón. Hay varios mecanismos que se asocian a la fisiopatología de la nefritis intersticial. En general se asocia a reacciones alérgicas o a reacciones inmunológicas, a depósitos de inmunoglobulinas. Es común encontrar el depósito de inmunoglobulinas en la membrana basal de los túbulos. De la misma manera que a nivel del glomérulo pueden encontrar depósitos de inmunocomplejos a nivel de la membrana basal, a nivel del endotelio o debajo de los podocitos, en las nefritis túbulo-intersticiales van a encontrar depósitos de inmunoglobulinas en la membrana basal del túbulo. Esto es muy común en el caso de los medicamentos o de los antibióticos, como les había comentado, donde la molécula del antibiótico, parte de la molécula, queda incluida en la membrana basal tubular y posteriormente se fija un anticuerpo a esa molécula, provocando la formación de una nefritis tubulointersticial. Recordemos entonces que la característica fundamental es la insuficiencia renal. Si es de comienzo abrupto es agudo, si es lento y progresivo es una lesión crónica. Cuando existe una nefritis intersticial o nefritis tubulointersticial, junto o sumado al compromiso de todo el sistema colector, es decir, a lesiones a nivel de los túbulos y a nivel de los uréteres, ¿sí? Como por ejemplo obstrucciones por litiasis o infecciones bacterianas, infecciones urinarias a repetición, se produce una patología que se conoce como pielonefritis. ¿Sí? Es la inflamación de todo el sistema pielocalicial con la inflamación tubulointersticial. La pielonefritis puede ser aguda o crónica. Y si se deja en su evolución, se manifiesta como una insuficiencia renal. ¿Sí? En el caso de las pielonefritis, el 5% de los casos, la infección llega al riñón por sangre, ¿sí? Por vía hematógena. Entonces se dice que la infección es por vía descendente, o sea, de la sangre pasa al riñón. Puede venir de infecciones respiratorias, infecciones de la piel, ¿sí? Recuerden que existen glomerulopatías también asociadas a infecciones del tracto respiratorio o de la mucosa bucal, pero que van a alterar específicamente el glomérulo, y también infecciones respiratorias de la piel que van a provocar alteraciones en los túbulos, ¿sí? Los más comunes van a ser el estafilococo, las pseudomonas o la salmonela, en este caso del intestino. Es muy común en pacientes inmunocomprometidos que esta lesión, este 5% de casos, sea producido por hongos. Cándida, que normalmente no produce lesiones en personas que no están inmunocomprometidas. Aspergillus, que en general se enferma con Aspergillus cuando está inmunodeprimido. El otro tipo de infecciones son las por vía ascendente, es decir, que provienen de uretra, vejiga, uréter, suben hacia el riñón y provocan la infección de la vía pielocalicial. Se asocian a alteraciones obstructivas de las vías urinarias. Ejemplo, cálculos renales. Es muy común que obstrucciones del uréter, por ejemplo, a través de un cálculo,
provoquen una pielonefritis o obstrucciones a nivel de los túbulos intrarrenales por un cálculo pequeñito que está obstruyendo un túbulo renal, va a provocar una pielonefritis, va a provocar que ese túbulo se dilate y que se haga toda una reacción inflamatoria intratubular y a nivel intersticial, ¿sí? Que va a alterar obviamente la función renal. La primera cosa que va a aparecer es un aumento de la presión tubular que va a provocar una disminución del filtrado glomerular. Recuerden que la presión tubular se opone a la presión hidrostática del capilar en la filtración. Los microorganismos más comunes provienen del tracto gastrointestinal, como la Escherichia coli, ¿sí? Tienen Klebsiella, Serratia, Pseudomonas, bueno. La más común es la Escherichia coli. Los síntomas son clásicos de una infección. Fiebre, dolor lumbar, porque obviamente va a doler la distensión de la vía urinaria que está obstruida, y disuria, es decir, dolor en el momento de orinar. En el cultivo de orina van a detectar las colonias, ¿sí? En más del 80% de los pacientes. Cuando se produce esta pielonefritis por vía ascendente, es muy común ver, si se hiciera una histología, adentro de los túbulos renales, en la luz del túbulo renal, que hay acúmulos o gran cantidad de neutrófilos, ¿sí? de polimorfonucleares. Esto nos está hablando de una lesión aguda muy importante, esa es una pielonefritis aguda. Es más, si el túbulo se obstruyó por un cálculo, donde se obstruye, la parte proximal se dilata y la distal se achica, ¿sí? Esa parte dilatada va a estar llena de polimorfonucleares que cuando mueren se transforman en pus, ¿sí? Eso a su vez va a provocar daño de la célula tubular y se va a provocar de esta manera la infiltración del intersticio por esos polimorfonucleares, alterando aún más la infección. En el caso de que sea una infección lenta y progresiva que vaya a una pielonefritis crónica, la característica va a ser un infiltrado mononuclear, es decir, predominantemente de linfocitos, y va a haber fibrosis, ¿sí? Característica de la inflamación crónica. Eso nunca lo van a ver en una pielonefritis aguda. Esta es una foto para que vean cómo se ve un riñón con pielonefritis aguda. Normalmente el riñón tiene una superficie que es lisa, brillante y transparente. La cápsula renal es siempre lisa, brillante, transparente y se ve el color amarronado normal del riñón. En el caso de una pielonefritis aguda, se ve la cápsula opaca, y lo que van a ver a través de la cápsula son estas pelotitas amarillas que en realidad son los túbulos dilatados llenos de polimorfonucleares, ¿sí? Y esto se transmite en la histología. Acá pueden ver estos quistes, que en realidad serían dilataciones quísticas de los túbulos, llenas de polimorfonucleares. Esto evoluciona a una insuficiencia renal. Si volvemos a la patogénesis de la nefritis tubulointersticial, sacando a la nefritis tubulointersticial asociada a la infección pielocalicial, dijimos que el principal mecanismo a través del cual se produce la lesión del túbulo y el intersticio es el mecanismo inmune. Lo importante es que si ya hubo en algún momento un cuadro de nefritis tubulointersticial por exposición a una droga, es muy probable que si vuelve a ingerir esa droga, vuelva a tener el mismo cuadro, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con los medicamentos, con el registro de los medicamentos de cada paciente. Si ha tenido una nefritis tubulointersticial por cualquier antiinflamatorio no esteroide, saber que ese antiinflamatorio no lo puede tomar, ¿sí? La droga va a actuar como un apteno, y luego va a producir la injuria, y luego se produce como una reacción inmune mezclada con inmunoglobulina E, ¿sí? A nivel de la célula tubular. Eso con respecto a la lesión tubulointersticial o intersticial. Cuando la lesión es puramente tubular, cuando todavía no hay compromiso del intersticio,
el término o la patología se conoce como necrosis tubular aguda, que es la causa más común de insuficiencia renal aguda. ¿Sí? La necrosis tubular aguda es el cuadro clínico, el cuadro histopatológico o fisiopatológico que a nosotros nos interesa es el de necrosis tubular. ¿Por qué se necrosa el túbulo? La necrosis tubular aguda, cuando se nombra de esta manera, en general se está asociando al túbulo proximal. Existen patologías en las que se puede producir la necrosis no solo del proximal, sino también del distal y del colector cortical. En ese caso se habla de necrosis cortical aguda, ¿sí? Involucrando a todos los túbulos que están ubicados en la corteza. Entonces recuerden que la necrosis tubular siempre produce falla renal aguda, no existe la necrosis tubular crónica, siempre es un cuadro agudo. En caso de pérdida de la función, es frecuente que se haga una biopsia, si bien las indicaciones de biopsia están muy restringidas por las complicaciones que puede llegar a tener el paciente. En casos de necrosis tubular se puede llegar a hacer, y en muchas ocasiones, aparte de la biopsia, es importante el dato de laboratorio. Se produce por dos causas principales, la isquemia y la tóxica. A ver. Isquémica cuando disminuye el volumen circulante efectivo, disminuye la perfusión a nivel del riñón y por lo tanto se produce una isquemia renal. La isquemia renal, si es corta y breve, va a provocar una alteración funcional, ¿sí? Si se mantiene en el tiempo esa isquemia, va a provocar daño tisular, que es la necrosis tubular. O sea, como que la necrosis tubular tendría una primera fase donde todavía no hay daño, donde la alteración es puramente funcional, ya vamos a ver cómo lo clasificamos después, y una alteración más grave donde sí se necrosa la célula tubular proximal debido a la progresión de esa isquemia. La nefrotóxica se produce tanto por medicamentos, por tóxicos o por toxinas. Es muy común, bueno, si bien no es una patología muy común, ocurre comúnmente, por ejemplo, en el síndrome urémico hemolítico, que es la patología esta que se produce cuando se come carne mal cocida, que está contaminada por una Escherichia coli patógena, no es la Escherichia coli habitual que tenemos en el intestino, es una Escherichia coli diferente, patógena, que es capaz de producir una necrosis tubular aguda y llevar a una insuficiencia renal aguda, ¿sí? Por eso es una toxina que produce esa bacteria. Entonces, ¿cómo se va a ver histológicamente una necrosis tubular? O sea, no sé si recuerdan una histología normal, pero una histología normal, el riñón tienen todos los tubulitos, que son ruedas, redonditas o más alargadas, con todos los núcleos que se ven perfectamente bien, todos los núcleos alrededor de la ruedita que forman los túbulos. Esos son túbulos sanos. Cuando hay una necrosis tubular, las células se desprenden del túbulo. Fíjense que acá tienen células y se ven en general los núcleos, porque el citoplasma se disgrega y no se llega a ver. Se ven los núcleos desnudos dentro de la luz, que es muy común que se encastren unos con otros en la luz y formen cilindros. Estos se llaman cilindros epiteliales, que cuando aparecen en la orina se ven al microscopio y se ve el acúmulo de células con la forma del túbulo. ¿Sí? Por eso la aparición de cilindros epiteliales en orina, eso es un estudio del sedimento urinario, es característico de la necrosis tubular aguda. O sea, al encontrar un cilindro epitelial ya sabemos que ese riñón tiene una necrosis tubular. ¿Sí? El periodo, la etapa anterior a que se desprenda la célula, en realidad lo que se ve es, no sé si lo llegan a ver acá, este sector donde se ve más rosa, donde se pierden los núcleos. Fíjense que acá todos los puntitos azules son núcleos. En esta zona no se ven los puntitos azules y se ve todo el epitelio disgregado, todo el túbulo disgregado como apolillado.
¿sí? Eso sumado a la aparición de las células en la luz, lo que hace los cilindros epiteliales, es clásico de la necrosis tubular aguda. Esos cilindros tapan las luces y producen una obstrucción tubular. Igual que un cálculo produce una obstrucción tubular, estos cilindros epiteliales también producen obstrucción tubular. Y son responsables de que se rompa el túbulo y de que el contenido que está dentro del túbulo pase al intersticio. Y en ese momento, cuando el líquido pasa al intersticio, produce las reacciones inflamatorias en intersticio con el infiltrado inflamatorio y la fibrosis posterior. Eso referido a las lesiones túbulo-intersticiales. Existen otras patologías donde hablamos solamente del túbulo, pero no está asociado a necrosis, ni a infecciones, ni a la presencia de anticuerpos, sino que son alteraciones genéticas en las cuales están alterados los mecanismos de transporte del túbulo. Cuando uno estudia fisiología renal, un capítulo importante son todos los mecanismos de transporte, para el sodio, para el agua, para la urea, para el bicarbonato, para el cloro, ¿sí? Pero es interesante conocer que existen mutaciones en los genes que van a codificar para esas proteínas, que van a provocar entonces una proteína transportadora alterada, y eso va a provocar una patología, ¿sí? Las tubulopatías, por ende, van a ser un grupo heterogéneo de entidades, porque va a depender de qué transportador sea el que está alterado, y eso es lo que va a provocar qué tan mal esté funcionando un túbulo. En general pueden ser hereditarias o primarias, la mayor parte. Existen también secundarias a tóxicos o a fármacos, y se clasifican en simples o complejas dependiendo de si se altera un mecanismo de transporte o varios. Y simple es cuando ataca uno solo, y compleja cuando toma más de un mecanismo de transporte. Entonces, dependiendo de la función tubular alterada, va a ser la manifestación que tenga el paciente, ¿sí? En general, el diagnóstico es por el laboratorio, ¿sí? El diagnóstico de estas patologías es por el laboratorio. Acá simplemente es para que vean todas las patologías que existen. No nos vamos a estudiar todas, vamos a ver algunas, las más importantes, con los mecanismos de transporte más importantes, pero son muchas, ¿sí? Las patologías asociadas a alteraciones en los mecanismos de transporte. Túbulo contornado proximal, tenemos la sodio-potasio ATPasa, el cotransporte sodio-protón, el SGLT2, que es el cotransporte sodio-glucosa, y el contratransporte clorobicarbonato. También en el túbulo proximal, asociado al contratransporte sodio-protón, tienen que recordar a la anhidrasa carbónica, ¿sí? Que ahora la vamos a ver. Asa de Henle, lo más común es que está alterado el cotransporte sodio-cloropotasio. Túbulo contornado distal y colector, el cotransporte sodio-cloro, el ENAC, que es el canal epitelial de sodio, y la tepeasa de protones en las células intercaladas del túbulo colector. Recuerden que el ENAC está en las células principales del túbulo colector. Entonces, el diagnóstico de estas tubulopatías es por laboratorio, se hace prueba de función renal, pierde la capacidad de concentración de la orina, sobre todo si está dañado el cotransporte sodio-cloropotasio. Recuerden que ese cotransporte es el motor, junto con la bomba sodio-potasio ATPasa de la rama gruesa, el motor del mecanismo de contracorriente, que lo que va a querer es crear una médula hipertónica para que en el colector se pueda reabsorber agua. Entonces, si está alterado el sodio-cloropotasio, o si está alterado el ENAC, se va a alterar la capacidad de concentración de la orina. Se pierde la capacidad de retener sodio, disminuye la capacidad de acidificación, ¿sí? Si están alteradas las bombas de protones o el contratransporte cloro-bicarbonato, y disminuye la capacidad de excretar potasio. Hay algunas que lo pueden aumentar, pero bueno. Vamos a ver las más importantes. Síndrome de Fanconi. El síndrome de Fanconi es poco frecuente, pero cuando aparece es muy importante.
toma principalmente el túbulo proximal. Y se pueden alterar prácticamente todos los transportadores del túbulo proximal. Va a aparecer en orina mucha glucosa, porque no va a funcionar el SGLT2, bicarbonato, porque no anda el contratransporte cloro-bicarbonato, fósforo. Recuerden que el túbulo proximal es el encargado de reabsorber el fósforo. En realidad, normalmente no lo reabsorbe, la paratormona inhibe la reabsorción y hace que se elimine. Bueno, en este caso también va a haber alteraciones en el fósforo, en general se va a retener. Ácido úrico, potasio, sodio, aminoácidos. La causa más común es hereditaria, pero puede existir síndrome de Fanconi asociado a antineoplásicos. Es una complicación común de los antineoplásicos y antirretrovirales. Infecciones con metales pesados también. Se puede asociar también a otro trastorno como la alteración de transporte de la cistina a nivel del túbulo proximal, se puede asociar a la cistinosis. También puede ser que en realidad lo que esté alterada sea la bomba, entonces la bomba sodio-potasio ATPasa no funcione y deja de funcionar todo el resto de los transportadores. También al síndrome de Fanconi se lo conoce como disfunción tubular múltiple. ¿Sí? Pero en general cuando se dice Fanconi es para designar cualquier disfunción tubular proximal compleja, es decir, más de 2 mecanismos de transporte alterados, ya se considera un síndrome de Fanconi. ¿Sí? Puede existir una alteración simple del túbulo proximal, que es la alteración del SGLT2. El SGLT2 es el transportador que reabsorbe glucosa con sodio. Es hereditario, no va a reabsorber glucosa en el túbulo proximal, por lo tanto va a tener glucosuria, pero no es diabético. ¿Sí? Es un paciente que tiene glucosuria, pero su glucemia es normal. Su páncreas funciona normalmente. No tiene ni resistencia a la insulina, ni tiene destrucción de células beta. Simplemente elimina glucosa por orina porque tiene alterado el SGLT2. Aparece uno cada 500 nacimientos, en general no produce alteraciones severas, no requiere tratamiento. La recuperación de la glucosa hacia el plasma que produce el riñón es importante, pero en situaciones normales no se manifiesta tanto. Sí se manifiesta más en el caso de un diabético, donde ya tiene la glucemia elevada y la reabsorción a nivel del riñón, que tiene mayor cantidad de glucosa de lo que tendría que tener, aporta a la hiperglucemia. En situaciones normales no. No produce grandes alteraciones y la persona puede vivir toda su vida recordando que cuando vaya al médico no lo confundan con un diabético porque tiene glucosuria. ¿Sí? Existen otras patologías del túbulo proximal simples, que son las que producen fosfaturias. La pérdida de fosfato por orina produce una enfermedad que se llama raquitismo. Hay muchas causas de raquitismo. Una es el raquitismo que se produce cuando disminuye el fosfato en sangre. Por eso se lo llama raquitismo hipofosfatémico. Lo más clásico del raquitismo es la deformación de los huesos de la pierna, ¿sí? Tanto de muslo como de antepierna. Produce chuecos, por decir así. ¿Sí? Otra cosa clásica es el rosario a nivel de las costillas, ¿sí? Donde produce nódulos óseos a nivel de las costillas, sobre todo en la zona del esternón. Tienen deformaciones óseas, tienen baja estatura, debilidad muscular, porque hay alteraciones también con el calcio, dolor óseo. Tiene una hiperfosfaturia, ¿sí? Eliminan demasiado fósforo y por lo tanto tienen hipofosfatemia. ¿Qué es lo que pasa? Volvemos a fisiología. El fósforo lo regula la paratiroides, ¿sí? La PTH. Normalmente la PTH lo que hace es inhibir a los cotransportes sodio-fósforo del túbulo proximal
y el fósforo se elimina por orina. ¿Sí? No, en realidad la PTH lo que hace es evitar que se junten el calcio con el fósforo. ¿Sí? Entonces reabsorbe calcio y elimina fósforo. Existe otra vía de regulación del fósforo que se describió a fines de la década del 90, que es independiente de la paratormona. Desde hace muchísimos años se venía hablando de la existencia de una vía que era independiente de la paratormona y empezaron a mandar un montón de suposiciones de cuál podía ser la causa, hasta que se descubre una familia, ¿sí?, de factor de crecimiento fibroblástico, que son un montón, y el FGF23, el factor de crecimiento fibroblástico 23, se asocia a la regulación del fósforo. ¿Sí? En realidad lo que hace es exactamente lo mismo que la paratormona. Endocita a los NAPI, a los transportadores sodio-fósforo del túbulo proximal, y produce fosfaturia. Regula la fosfatemia de esa manera, regulando la excreción del fósforo. ¿Qué ocurre en este raquitismo? La enzima que degrada al FGF23 está alterada. Por lo tanto, el FGF23 no se degrada, sigue funcionando todo el tiempo. Lo que va a producir es entonces la endocitosis constante de ese transportador, que va a quedar siempre metido en la célula y degradado en el lisosoma, y por lo tanto no va a funcionar reabsorbiendo el fosfato. Por lo tanto, van a perder el fosfato por orina. Otra cosa que hace el FGF23 es inhibir a la vitamina D. Al inhibir a la vitamina D, inhibe la reabsorción de calcio y fósforo por el intestino, lo que favorece la hipofosfatemia. ¿Sí? Por eso es hiperfosfatúrico e hipofosfatémico. Recuerden que la paratormona estimula a la vitamina D. El FGF23 la inhibe. Entonces, cuando el FGF23 no se puede degradar y está aumentado, produce lo que se llama el raquitismo hipofosfatémico, que actúa a nivel del túbulo proximal. Existe pérdida de aminoácidos por orina. En el túbulo proximal existen transportadores que van a reabsorber aminoácidos ácidos, neutros, básicos. Y una de las aminoacidurias más comunes es justamente la mutación del transportador de aminoácidos básicos que reabsorbe cistina y produce lo que se llama cistinuria. La cistinuria lo que va a formar son cálculos de cistina, ¿sí?, que se acumulan a nivel del túbulo y van a provocar, obviamente, obstrucciones intestinales, cálculos renales, cólicos renales, ¿sí? Es común que se asocie también con el síndrome de Fanconi. Y existe otra patología, que es la acidosis tubular renal. A ver, nosotros podemos tener una acidosis por múltiples causas. En general, la acidosis se produce cuando hay pérdida de bases o retención de protones, o retención de dióxido de carbono. Entonces puede haber tanto metabólicas como respiratorias. Si aumenta la presión parcial de CO2, es una acidosis respiratoria. Si aumenta la pérdida de bases, es metabólica. Pero podemos tener una acidosis, es decir, que aumente los protones en sangre, porque el riñón es el que está alterado. ¿Sí? El riñón no puede reabsorber bicarbonato o no puede eliminar protones. Y por eso va a provocar una acidosis en el paciente. Pero, ¿qué diferencia va a tener la acidosis tubular renal con respecto a una acidosis de otra causa? La acidosis tubular renal, siempre la orina va a ser alcalina, porque o no puede reabsorber bicarbonato o no puede secretar protones el riñón. En una acidosis de otra causa que no sea renal, la orina va a ser ácida, porque el riñón va a estar reabsorbiendo bicarbonato y secretando protones, para tratar de compensar esa acidosis. ¿Sí? Entonces la acidosis tubular renal es una acidosis con orina alcalina. O sea, ya teniendo el pH sanguíneo y el pH de la orina, ya podemos suponer que es una acidosis tubular renal.
La acidosis tubular entonces puede producirse o porque no se reabsorbe bicarbonato en el túbulo proximal, porque no se secretan protones en el túbulo distal, mixta, que agarre las dos, o hay una cuarta forma en la que no hay aldosterona. ¿Por qué? Entonces se las clasifica en acidosis tubular renal tipo 2, que es la proximal, tipo 1, que es la distal, tipo 3, que es la mixta, y la 4, que es porque no hay aldosterona. ¿Qué le pasa a la renal proximal tipo 2? El 80% del bicarbonato se reabsorbe en el túbulo proximal. Por lo tanto, al no reabsorberse bicarbonato para neutralizar la cantidad de protones que se sintetizan todos los días, vamos a entrar en acidosis. Y el bicarbonato no va a quedar en el túbulo. El bicarbonato se reabsorbe a nivel del túbulo proximal a través de la eliminación de un protón. O sea, se elimina el protón y se reabsorbe el bicarbonato. El bicarbonato que se reabsorbe no es el que está en el túbulo, ¿sí? Nosotros permitimos la salida de un protón para que ingrese un bicarbonato por la vía vasolateral. El protón sale por el contratransporte sodio-protón. Es fundamental para la formación del bicarbonato adentro de la célula que se va a reabsorber y para que el contratransporte sodio-protón funcione, la presencia de la anhidrasa carbónica. El túbulo proximal tiene dos anhidrasas carbónicas. La 4, que es la que está en la luz, y la 2, que es la que está en la célula. Fíjense que tenemos dióxido de carbono y agua de la célula del metabolismo celular, se forma el ácido carbónico, tenemos la anhidrasa carbónica tipo 2, protón por un lado, bicarbonato por el otro. El bicarbonato es el que se reabsorbe, el protón se intercambia con el contratransporte sodio-protón. A nivel de la luz, este protón se encuentra con el bicarbonato que viene del filtrado, hay anhidrasa carbónica tipo 4 en el ribete en cepillo, forma ácido carbónico, dióxido de carbono y agua que se vuelve a reabsorber y entra otra vez en este ciclo. Es decir, que el bicarbonato que se reabsorbe no es el que se filtra, ¿sí? Proviene del interior de la célula. Por lo tanto, podemos tener una acidosis tubular proximal tipo 2, porque el contratransporte sodio-protón no está funcionando, porque fallan las anhidrasas carbónicas, o podemos tener también una alteración en el contratransporte cloro-bicarbonato que está en la membrana vasolateral. Estas alteraciones van a provocar que no se reabsorbe bicarbonato, ¿sí? Cuando la patología agarra también a la anhidrasa carbónica tipo 2, la que está dentro de la célula, lo más común es que involucre también al túbulo distal, porque el túbulo distal tiene la 2, pero no tiene la 4. Entonces, cuando está mutada la anhidrasa carbónica tipo 2, es mixta, la acidosis tubular. Agarra tanto el túbulo como proximal como distal. La distal, entonces, no se puede acidificar la orina. Es decir, el túbulo distal secreta protones. Recuerden que los protones que se secretan a nivel distal se eliminan unidos a los fosfatos y al amonio. Eso no ocurre. Y no ocurre, por ejemplo, porque hay una alteración en la bomba de protones vacuolar que está a nivel de las células intercalares. Aparece en enfermedades genéticas y en enfermedades autoinmunes, en hiperparatiroidismo, con medicamentos, ¿sí? No funciona la bomba ATPasa vacuolar, ¿sí? Y por lo tanto se va a alterar la secreción de protones. La tipo 4 es la que está alterada la aldosterona, ¿sí? Es una anomalía tubular que se sitúa en el túbulo distal y en el colector en todas las zonas donde actúa la aldosterona. No hay aldosterona. Entonces, ¿qué es lo que va a tener el paciente? Todo lo contrario a lo que hace la aldosterona. La aldosterona reabsorbe sodio y secreta potasio. Al no haber aldosterona, no se va a reabsorber sodio y el potasio va a quedar en sangre. Por eso es una acidosis hiperclorémica con hiperpotasemia. ¿Sí? Es hiperclorémica porque simplemente se produce por
no es metabólica, no es por aumento de anión GAP. Y es hiperpotasémica justamente porque no tiene aldosterona y no se pueden secretar los protones, los potasios, perdón. Y entonces aumenta el potasio en sangre. Existe otro síndrome que es el síndrome de Bartter, que es cuando está alterado el cotransporte sodio 2-cloropotasio de la rama gruesa ascendente de Henle. ¿Sí? Va a tener también una hipocalemia. Recuerden que cualquier cosa que altere la reabsorción de sodio, tanto en el proximal, en el asa como en el distal, a nivel del colector va a provocar aumento de la secreción de potasio, siempre. Porque al llegar más sodio al túbulo colector, reabsorbe más sodio y por lo tanto hay más gradiente eléctrico para que salga el potasio. Entonces, al estar inhibido este transportador, va a haber una hipocalemia, ¿sí? Porque se pierde mucho potasio. Hay una presión arterial normal, ¿sí? Hay un hiperaldosteronismo, y la lesión está a nivel de la asa gruesa ascendente de Henle. El otro síndrome es el síndrome de Gittelman, ¿sí? Que va a actuar sobre el cotransporte sodio-cloro del túbulo distal. Va a haber una hipocalemia, hipomagnesemia también y alcalosis metabólica, en este caso. Va a haber hipocalciuria, ¿sí? Porque recuerden que en todo lo que es la nefrona distal, el calcio y el sodio se separan, entonces si no se reabsorbe el sodio, se pierde el sodio, pero aumenta la reabsorción del calcio, entonces disminuye el calcio en orina y aumenta la calcemia. El otro es el síndrome de Liddle, donde también hay una alteración en la aldosterona, pero en este caso es al revés. Hay un aumento de la reabsorción tubular de cloruro de sodio. Si aumenta la reabsorción de cloruro de sodio a nivel del colector, hay una expansión de volumen, hay hipertensión arterial, se inhibe el eje renina-angiotensina-aldosterona, hay hipocalemia y hay alcalosis metabólica. ¿Sí? La alteración está a nivel del ENaC, el canal epitelial de sodio. Está mutada a una de las subunidades del canal. Entonces el canal empieza a reabsorber sodio en forma descontrolada. ¿Sí? No responde a nada y produce este síndrome que es el síndrome de Liddle. No. Y por último, vamos a ver algo de proteinurias. ¿Sí? Existen diferentes formas en las que se pueden manifestar las enfermedades glomerulares, ¿sí? Que van a ver bien la fisiopatología en el TP. Las formas en las que se pueden presentar las enfermedades glomerulares es con hematuria o proteinuria de bajo grado, con hematuria macroscópica o microscópica. Se puede manifestar también, a ver, esperen un cachito que se me está por desconectar la computadora. Esperen. Che, ¿me pueden alcanzar el cable? Ahí está. Perdón. Con hematuria macroscópica o microscópica, con síndrome nefrítico o nefrótico, es decir, el síndrome nefrítico pierde muy poca cantidad de proteínas, el nefrótico pierde más de 3 gramos por día, glomerulonefritis que producen insuficiencia renal aguda y el síndrome progresivo de insuficiencia renal crónica. Lo que vamos a ver es la proteinuria, ¿sí? Como una forma de presentación clínica de una glomerulopatía, por ejemplo, pero no siempre es por causa de glomerulopatías. Existe una proteinuria normal en adultos, que en general, de acuerdo a la bibliografía, varía, pero se considera hasta 150 miligramos por día como algo normal. Pueden extenderlo hasta 200, pero en realidad es hasta 150. La excreción normal, entonces, es menor a 100 o hasta 150. Nosotros tenemos que conocer que normalmente el glomérulo filtra proteínas de bajo peso molecular, sobre todo filtra albúmina, si bien no la filtra en cantidades terriblemente importantes como puede filtrar otro tipo de proteínas, como inmunoglobulinas, por ejemplo,
sí filtra una cantidad importante. Fíjense que filtra entre 3 a 5 gramos por día de albúmina. Esta albúmina que se filtra normalmente se reabsorbe toda en el túbulo proximal. De tal manera que aparece muy poca albúmina en orina. Fíjense que la albúmina, hay filtración de 5.000 miligramos por día, se reabsorbe en 4.950 en el túbulo proximal. La rama gruesa de Henle secreta una proteína que es la uromodulina, ¿sí? Entre 50 y 100 miligramos en 24 horas, que tiene una función muy importante, se la conoce también como proteína de Tamm-Horsfall, y aparece la excreción urinaria entre 53 y 150 miligramos en 24 horas. Es decir, que la única proteína hasta ahora secretada hacia la luz tubular es la proteína de Tamm-Horsfall. Esta proteína cumple funciones muy importantes, por ejemplo, en el control de la formación de cálculos renales. Es muy importante la presencia de esta proteína para evitar la formación de cálculos. Interviene también como antibacteriano, evita lesiones tubulares, tiene funciones muy importantes. Entonces, ¿por qué puede haber proteinuria? ¿Por qué puede aumentar la cantidad de proteínas en orina? Puede ser que esté alterado el glomérulo, que esté alterada la barrera de filtración, que el túbulo no esté funcionando, que haya una sobreproducción sistémica o que haya pérdida de proteínas tisulares. ¿Qué pasa con la barrera de filtración? La barrera de filtración, si ustedes se acuerdan, teníamos el endotelio fenestrado, la membrana basal y los pies de los podocitos. Todo tiene carga negativa, ¿sí? Si consideramos el poro del endotelio es enorme, es de 100 nanómetros, puede menos una, las células pasa cualquier cosa por acá. Si bien las cargas negativas repelen otras cargas negativas, no es un filtro muy importante. Si sumamos toda la carga negativa de la membrana basal más el diafragma de filtración que queda entre los podocitos, ahí sí ya hay una regulación del pasaje de proteínas, y sobre todo lo que más va a regular el pasaje de proteínas es el diafragma de filtración, ¿sí? Esta hendidura que está entre medio de los podocitos. Va a ser la encargada de la regulación final de la pérdida de proteínas. ¿Por qué las podemos perder? Puede ocurrir, por ejemplo, que se pierdan las cargas negativas. El endotelio y los podocitos están recubiertos por una proteína que se llama podocalixina. Cuando hay lesiones endoteliales, la podocalixina se pierde, y por lo tanto también se va a perder la podocalixina de los podocitos. Y de esa manera se pueden perder proteínas. Recuerden que los podocitos, al estar revestidos por cargas negativas, se repelen unos a otros, y es lo que permite que el diafragma se mantenga funcionante. Si perdemos las cargas negativas, los podocitos se dejan de repeler y el diafragma deja de funcionar, queda abierto, a pesar de que los podocitos dejan de repelerse, el diafragma queda abierto, ya no funciona, y se pierden proteínas. Puede haber, entonces, una de las causas, las pérdidas de las cargas negativas. Otra causa puede ser que se pierdan los podocitos, ¿sí? Entonces el diafragma queda abierto y se pierden una gran cantidad de proteínas. Puede ocurrir depósitos de inmunocomplejos intramembranosos que alteran la composición de la membrana basal, o depósitos subepiteliales, que son los que están entre los pedicelos y la membrana basal, también provocando que quede abierto el diafragma. Y por lo tanto se pierdan las proteínas. Bueno, esto es simplemente para recordar el diafragma de filtración. Acá otra forma de verlo. Recuerden que en el diafragma tienen la nefrina, que es esta proteína que está acá, entre medio de los dos pedicelos, que se une a otras proteínas como la podocina, por ejemplo, que ancla con el citoesqueleto. Entonces, el pie del podocito se puede contraer o se puede relajar. Y de acuerdo a la contracción y relajación, abre o cierra el diafragma a través del efecto de estas proteínas. Por lo tanto, lesiones en la producción de nefrina o de podocina pueden también provocar grandes pérdidas de proteínas por orina.
Alteraciones a este nivel es lo que van a ver en el TP, que corresponde al síndrome nefrótico, o sea, alteraciones a nivel del diafragma de filtración. Si vamos a la parte tubular, las proteínas que filtran por el glomérulo llegan al túbulo proximal. En la membrana apical del túbulo proximal existe un complejo de proteínas, la megalina, por ejemplo, que tiene la capacidad de unirse a las proteínas que filtran, la endocita, y son degradadas a nivel de los lisosomas. De los 2 a 5 gramos por día de albúmina que se filtra, prácticamente toda la albúmina es endocitada y es degradada a nivel de la célula del túbulo proximal. Un pequeño porcentaje logra escapar esta degradación y se vuelve a reabsorber, ¿sí? Pero la conclusión es que a través de este mecanismo de endocitosis no hay proteínas de bajo peso molecular en orina, porque todas se endocitan. Alteraciones a nivel de la célula del túbulo proximal van a provocar proteinuria. Por ejemplo, una necrosis tubular aguda. Les va a provocar una proteinuria con pérdida de proteínas de bajo peso molecular y mucha albúmina, ¿sí? Justamente porque no se puede endocitar. Entonces, en el glomérulo tenemos proteínas de alto peso molecular y de bajo peso molecular. Normalmente las de bajo peso molecular se reabsorben todas en el intestino, las grandotas no filtran, y por lo tanto hay muy pocas proteínas en orina. ¿Qué pasa cuando hay un daño glomerular? Las proteínas de bajo peso filtran y se reabsorben a nivel del túbulo, pero las de alto peso se van a filtrar también, porque está dañada la barrera de filtración. Entonces van a aparecer proteínas de alto peso molecular. Cuando se daña el túbulo, una necrosis tubular aguda, por ejemplo, no se pueden reabsorber las de bajo peso molecular, las grandotas no filtran porque el glomérulo está bien, entonces por orina lo que vamos a tener es pérdida de proteínas de bajo peso molecular. Cuando se daña el glomérulo y el túbulo, tenemos una proteinuria mixta. Esto es muy esquemático, ¿sí? Existen combinaciones, existen otros tipos de regulación, pero esquemáticamente el origen de la pérdida de proteínas de bajo peso, de alto peso molecular o mixta estaría en este esquema, en las alteraciones glomerulares y del túbulo proximal. Entonces, proteinuria patológica más de 150 miligramos en 24 horas, intensa de 3 a 4 gramos en 24 horas, síndrome nefrótico, moderada 1 a 3 gramos en 24 horas y mínima de 0,1 a 1 gramo en 24 horas. Proteinurias leves son las que aparecen en el síndrome nefrítico. Podemos tener una proteinuria aislada o funcional, que es muy común cuando hay fiebre, cuando hay un ejercicio excesivo, cuando hay exposición al frío, cuando hay un estrés emocional muy importante, convulsiones o durante el embarazo. Es común que haya una proteinuria aislada. No existe ninguna alteración, ni del riñón, ni estructural, ni funcional. Lo que sí ocurre en esas situaciones es un aumento de la hemodinamia. Hay una vasodilatación a nivel de la arteriola aferente y aumentan todas las funciones renales. Y ese aumento de la hemodinamia es el que produce la pérdida de proteína aislada, en una situación aislada en ese paciente. No implica ninguna patología. Proteinuria glomerular, que es la que vimos recién, cuando se altera la barrera de filtración. Se clasifica en selectiva o no selectiva de acuerdo al daño que tenga. Selectiva es más del 80% de las proteínas que aparecen en orina es albúmina. No selectiva cuando ya no puede discriminar entre bajo y alto peso y empieza a eliminar otro tipo de proteínas más grandes. La proteinuria tubular es cuando no se pueden reabsorber las de bajo peso molecular. La proteinuria por sobrecarga se produce cuando hay un aumento en la producción de proteínas de bajo peso molecular, que no es normal. Lo más común es el aumento, las gamapatías monoclonales, ¿sí? Por ejemplo, el mieloma múltiple. Y existe otra forma de presentación, que es la hematuria, que es la pérdida de sangre por por orina. Se define hematuria cuando hay más de 2 glóbulos rojos por campo 40 por en el sedimento urinario. Por lo tanto, puede ser macroscópica o microscópica. La microscópica no van a ver sangre a nivel de
la orina en sí, si la pueden observar en un frasco no van a ver sangre, le pueden ver alguna leve alteración en el color. Es muy común que se vea de un color tipo mate cocido, y eso es típico del síndrome nefrítico, que puede tener hematuria. La macroscópica ya se ve sangre directamente, la orina con sangre. Puede ser sintomática o asintomática, glomerular o no glomerular. ¿Cómo sabemos si los glóbulos rojos que están apareciendo en la orina son por una lesión glomerular? Ese glóbulo rojo va a estar roto, va a estar deformado. Siempre que aparezcan glóbulos rojos rotos o deformados a nivel del sedimento urinario, la causa, o sea, ese glóbulo rojo viene del glomérulo, de una patología glomerular. Sin embargo, cuando es tubular o de vías urinarias bajas, el glóbulo rojo está intacto, no está destruido. Hay otras causas de orina roja o amarronada que no tienen proteinuria, que puede ser, por ejemplo, aumento de hemoglobina o de mioglobina en la orina, la pérdida de bilirrubina, otras patologías como las porfirias, que estén perdiendo melanina, alimentos, ¿sí? El comer alimentos con colorantes artificiales, comer moras, arándanos, ¿sí? Alubias, pimientos, antibióticos, quininas, metildopa, levodopa, ¿sí? También pueden provocar alteraciones rojizas o amarronadas de la orina. Bueno, y terminamos.